Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subirse a una barca. Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra, junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida, pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir la parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les será oscuro. Así por más que miren, no verán, por más que oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que, al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la semilla entre espinas son los que escuchan la palabra, pero por las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Palabra del Señor. Se nos propone venerar y honrar hoy la memoria de San Francisco de Sales, obispo y doctor de la Iglesia. San Francisco nació en el castillo de Sales, en Saboya, el 21 de agosto de 1567. Fue bautizado al día siguiente en la iglesia de Torrens con el nombre de Francisco Buenaventura. De niño, Francisco fue muy delicado de salud, ya que nació prematuro, pero gracias al cuidado que recibía, se pudo recuperar y fortalecer con los años. Para su papá, fue una gran decepción que Francisco no aceptara una carrera espléndida en el mundo, sino que prefiriera el sacerdocio. Después de la ordenación, su obispo lo envió como joven misionero a Chablais,
región de Saboya, por 4 años. Allá adquirió una gran fama por sus folletos en defensa de la fe. Eso le ganó unos cuantos enemigos y apenas logró escapar de un atentado contra su vida. Se dice que entonces escribía de día hojas clandestinas y las metía debajo de las puertas por la noche. Por esa razón, se ganó el premio patrono de los periodistas. Escribía como un ángel, de forma que los franceses lo tienen entre sus clásicos de literatura. Solía decir: no nos enojemos en el camino unos contra otros. Caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor. Y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna: no te enojes jamás, si es posible. Por ningún pretexto des en tu corazón entrada al enojo. Fue consagrado obispo de Ginebra en 1602. San Francisco fue beatificado por el Papa Alejandro VII en 1661 y el mismo Papa lo canonizó en el 1665, a los 43 años de su muerte. Pidamos a este gran santo que interceda por todos nosotros para que, sin enojos, vayamos sembrando felices la palabra de Dios y un día todos dichosos nos encontremos en el cielo. Y en el Evangelio de hoy, Jesús nos ha contado una historia, la historia del sembrador. Todos la conocemos muy bien, la historia de una semilla. ¿Quién es el sembrador? Jesús. ¿Cuál es la semilla sembrada? La palabra de Dios. ¿Cuál es la tierra sembrada? El corazón. Jesús se pasó la vida sembrando incansablemente el amor de Dios, la semilla del reino, de la paz y del perdón, y sembró todos los corazones que encontró a su paso, todos sin excepción. Hoy, Jesús sigue sembrando nuestros corazones con su palabra, a través del Espíritu Santo y de la Iglesia. Para Jesús, no fue fácil llevar adelante su proyecto de evangelización. Enseguida que comenzó a predicar, se encontró con la crítica y el rechazo. Su palabra no tuvo la acogida que él esperaba. Ya meditábamos el lunes cómo lo acusaban de loco y endemoniado. Muchos se levantaron en su contra y lo tachaban de loco, se burlaban y lo criticaban. Entre los discípulos comenzó a despertarse el desaliento y la desconfianza. ¿Valdrá la pena seguir trabajando junto a Jesús? ¿No será todo esto una utopía imposible? ¿Evangelizar valdrá la pena? Y ante aquellas dudas, Jesús les dijo lo que él pensaba. Y se los dijo de un modo muy sencillo y directo. Les contó la parábola de un sembrador, para hacerles ver el realismo con que él trabajaba y la fe inquebrantable que le animaba. Los que escucharon la parábola sabían que Jesús estaba hablando de sí mismo. Jesús es nuestro buen sembrador. Así es Jesús. Él sembraba su palabra en cualquier parte donde veía alguna esperanza de que pudiera germinar. Jesús sembraba gestos de bondad y misericordia hasta en los ambientes más insospechados. Sembraba con ilusión entre aquellos que ya estaban condenados a vivir marginados por su condición y su pecado. Sembraba con la mirada,
con sus gestos, con sus sonrisas y, si hacía falta, con palabras. Jesús sembraba y comparaba su siembra y la veía con el mismo realismo y la confianza de uno de los labradores de Galilea, que quizás él mismo conocía. Todos sabían que al sembrar en Galilea, una parte de la siembra se echaría a perder en más de un lugar, en aquellas tierras tan desiguales, donde crecían espinos y habían abundantes piedras. Pero eso no desalentaba a nadie. Ningún labrador dejaba por ello de sembrar. Lo importante era la cosecha final. Algo semejante ocurre con el reino de Dios, dice Jesús. En la evangelización no faltaron, no falta y no faltarán obstáculos y resistencias, pero la semilla, por la fuerza de Dios, dará su fruto. Sería muy absurdo dejar de sembrar solo porque no vemos frutos ya. En la iglesia de Jesucristo no necesitamos cosechadores, de esos ya hay muchos. Lo nuestro no es sentarnos a ver cómo otros siembran para luego esperar la cosecha. Lo nuestro no es cosechar éxitos, ni conquistar puestos, ni sentarnos a dominar con exigencias, ni imponer nuestra fe religiosa buscando el mérito y el aplauso, mientras los demás trabajan afanosamente. Esa clase de seguidores no le sirven a Jesús. Lo que hace falta en la iglesia son sembradores al estilo de Jesús, seguidores y seguidoras de Jesús, que siembren por donde pasan palabras de esperanza y gestos de compasión, sembradores de paz y de amor. Este mundo necesita con suma urgencia sembradores de alegría, sembradores de fe, de esperanza y de caridad. Esta es la conversión que tenemos que promover hoy entre nosotros, ir pasando de la obsesión por cosechar a la paciente labor de sembrar. Jesús nos dejó en herencia la parábola del sembrador, no la parábola del cosechador. La parábola del sembrador es una invitación a la esperanza. La siembra del Evangelio tiene una fuerza incontenible. No debemos dejar de sembrar. Así que sembremos todos los días un poquito más, que un día esa semilla dará fruto. A pesar de todos los obstáculos y dificultades, y aún con resultados muy diversos y adversos, la siembra del Evangelio termina siempre en cosecha fecunda. No debemos de perder la alegría a causa de esa aparente impotencia del reino de Dios. A menudo nos desanimamos y nos desanimamos mucho. Y muchos dicen que la causa de Dios está en decadencia y que el Evangelio es algo insignificante y sin sentido. Y sin embargo, no es así. El Evangelio no es una moral, ni una política, ni siquiera es una religión. El Evangelio es la fuerza salvadora de Dios, sembrada por el mismo Jesús en el corazón de hombres y mujeres. Por eso, a la luz de la palabra escuchada, meditemos. ¿Eres cristiano de los que viven cómodamente, solo esperando cosechar? ¿Eres de los que no se afanan sembrando, pero sí viven exigiendo a otros que den sus frutos?
¿O eres un cristiano sembrador de esperanza y de amor que se afana todos los días por buscar la oportunidad de sembrar? ¿Qué siembras a tu paso? Esperanza, paz, alegría y amor. ¿Siembras la palabra de Dios o siembras para tus propios intereses? ¿Quieres una cosecha personal o una cosecha para el reino de Dios? La palabra de Jesús no es una palabra como la tuya o la mía. Es una palabra viva y eficaz. Palabra de amor, palabra de Dios. Jesús nos dice que Él no se cansó ni se cansará nunca de sembrar. Sembró en el camino, en las zarzas, en las rocas y en la tierra. Solo la tierra buena produjo frutos, y no toda la tierra produjo lo mismo, y aún sigue sembrando 2000 años después. Identifiquemos ahora cómo es nuestro corazón. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Preguntémonos, ¿oramos a menudo para que el Señor nos conceda sabiduría para entender lo que Él nos dice en su palabra? ¿Dejamos que el maligno nos arrebate fácilmente las perlas preciosas de la palabra de Dios con sus mentiras? ¿Nos aferramos a la palabra de Dios y creemos en sus promesas? Lo sembrado en terreno pedregoso representa a aquel que escucha la palabra y la acepta de momento con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y en cuanto viene una contrariedad, dificultad o persecución por la palabra, se dan por vencidos. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de asumir el Evangelio, cueste lo que cueste y pase lo que pase? Ante tantas falsas ideologías, modas y tendencias, ante tanta confusión, violencia y maldad, ¿estás dispuesta a abrazar lo que Jesús nos ha dicho en su Evangelio? ¿Sigues a Jesús como un simple fan que se decepciona fácilmente? ¿O eres un verdadero discípulo de Jesús capaz de dar la vida por Él? Lo sembrado entre espinas es el que escucha la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade la ahogan y la hacen estéril. ¿Qué o quién te impide dar fruto? ¿La vanidad? ¿La soberbia? ¿El orgullo? ¿El miedo? ¿Acaso la avaricia y el deseo de poder y placer ahogan la palabra de Dios en tu corazón? ¿Qué o quién te separa del amor de Dios? ¿Qué ahoga en tu interior la voz de Dios? Los sembrados en tierra buena son los que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Unos dan 30, 60 o 100 por uno. ¿Cuánto estás produciendo ahora? ¿30, 60 o 100 por uno? ¿Te has conformado con lo que produces creyendo que es suficiente, sabiendo que puedes dar más aún? ¿Cuidas con esmero cada día la parcela de tu corazón? ¿O estás dejando que se vaya llenando de basura y de maleza? Hermanos y hermanas, no nos presentemos delante de Dios con un corazón vacío o lleno de basura, ni con una fe seca y estéril. Esforcémonos en presentarnos delante de Dios con frutos buenos y abundantes. Hagamos que los ángeles se regocijen cuando nos vean llegar. Dejemos ese conformismo que a menudo nos carcome
y dejemos de estar esperando las cosechas de otros. Pongámonos nosotros a sembrar. Busquemos en nuestro corazón la semilla del Evangelio y desde hoy hagamos el propósito de hacerla germinar y producir. Hoy todos hemos sido sembrados. Llevamos en nuestro corazón la palabra que se nos ha proclamado y explicado. Esforcémonos en ser tierra buena. No hagamos inútiles los esfuerzos de nuestro dulce sembrador, que se sigue esforzando en plantar la semilla del reino de Dios. Y atendamos el consejo de San Francisco de Sales. No nos enojemos. No nos enojemos en el camino unos contra otros. Caminemos con nuestros hermanos y compañeros con dulzura, paz y amor. Y te lo digo con toda claridad y sin excepción alguna. No te enojes jamás, si es posible. Por ningún pretexto des en tu corazón entrada al enojo. San Francisco de Sales ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.